Historia nocturna. Hace un tiempo, más o menos 20 años, tuve una novia que vivía ella sola con su mamá. Pero lo que acontece en esta historia tiene que ver con algo que me pasó mientras estuve con ella. Como estudiábamos juntos en la misma universidad, yo me pasaba mucho tiempo en su casa. Hacíamos casi todos los trabajos juntos y nos llevábamos muy bien, como compañeros y en la relación. Una tarde, saliendo de la universidad, me dijo que quería presentarme a un nuevo amigo. Cuando llegamos a su casa, me di cuenta de que hablaba de un gato que me decía que su mamá había rescatado. Su mamá era una señora delgada, muy bonita persona, con una energía siempre alegre y tranquila. Nina, mi novia, me dijo en algún momento que su mamá era una bruja blanca. Yo no lo tomé como algo raro o malo, simplemente me dio igual, o no supe qué decir sinceramente. El tema es que ese día llegamos a la casa y el gato estaba al fondo del pasillo tirado en el suelo frente a la puerta del patio. Ella lo llamó tocando las palmas suavemente y este se acercó corriendo, pero a pocos metros frente a nosotros se detuvo y se quedó erguido en sus cuatro patas como si hubiese presentido alguna amenaza. Me miraba a mí directamente, sin parpadear, con sus pupilas dilatadas y las orejas bien atentas, como si esperara a que yo le hiciera algo. No quiso acercarse, al contrario, el pelo se le fue erizando poco a poco mientras daba un paso atrás lentamente hasta que definitivamente salió corriendo a toda velocidad y se metió en uno de los cuartos. Nina me miró a los ojos con preocupación y me dijo, eso que acaba de pasar no es bueno. Te voy a contar algo y espero que no te asustes. Mi mamá me dijo que la última vez que estuviste aquí sintió una energía extraña cuando le diste la mano. Algo te pasó en ese viaje a tu pueblo. Yo también lo noté porque desde ayer hay algo en ti que me hace sentir inquieta. No lo sé, es como si me sintiera observada por otra persona, como si una entidad maligna estuviera todo el tiempo con nosotros y me preocupa no entender con qué propósito la pusieron en ti. Mi mamá dice que por el momento se puede manejar, pero aquí es donde viene lo realmente complicado. Si tú no eres consciente de que esa entidad está contigo, no podemos hacer que se manifieste y pedirle que se vaya. Yo mientras ella decía todo eso pensaba si en algún momento se iba a detener, se iba a reír y me iba a decir que me estaba molestando. Pero no fue así. Esa vez estuvo todo el día muy distante e indiferente conmigo. Hablaba solo lo necesario, terminamos unos trabajos y me despedí. Cuando iba saliendo nuevamente estaba el gato ahí, parado en la reja de la terraza, mirándome a los ojos con miedo. Yo intenté acercarme y este lanzó un maullido escalofriante como si lo hubiesen herido de gravedad. Me fui esa noche pensando en mil cosas, tratando de entender cómo se hace conciencia de que a uno lo está acompañando un espíritu o un ente de otro mundo, un ser de las tinieblas, como dicen. Al ser yo un hombre incrédulo de este tipo de cosas, me resultaba algo hilarante, incluso todavía conservaba la esperanza de que fuese una broma, pero conforme más lo pensaba, más se me hacía presente en mi cuerpo una sensación de miedo y preocupación. Entonces pensé en hacer una oración, cosa que no hacía comúnmente, pero si algo le aprendí a mi abuela es que todos los males del alma se curan orando. Así que, siguiendo ese consejo casi que celestial que se me vino en ese momento a la cabeza, me arrodillé y empecé a pedirle a Dios que me protegiera y que expulsara de mí todo mal que estuviese acechando. Terminé de orar y me acosté pensando en que todo estaría bien, pero no fue así. Yo acostumbro a dormir con una lamparita prendida, cosas de la infancia. Recuerdo que me estaba quedando dormido y en ese momento, con los ojos entrecerrados, vi una mano posarse sobre la mesita de noche que estaba a mi lado. Bueno, en realidad no parecía una mano, sino una garra enorme y huesuda, que estiró lentamente uno de sus dedos sobre la superficie de madera hasta que alcanzó el interruptor y apagó la lámpara. Por alguna razón no pude moverme, solo me quedé viendo con preocupación de que algo se hubiese metido a mi habitación y yo sin poder hacer nada. Ahí me acordé de algo que le había escuchado a mi suegra, de que cuando uno va a dormir, justo antes de quedar profundo, de entrar en la vigilia, nuestro cuerpo se suspende y por pocos segundos somos capaces de observar el plano espiritual. Ahí es donde sabemos si en realidad estamos solos o estamos acompañados de algún ente que no es de este mundo. Es por eso que la mayoría de visiones que tiene la gente se dan cuando están a punto de quedarse dormidos. Pues esa noche yo no pude quedar profundo y creo que me quedé por mucho tiempo observando ese plano,
y lo que vi todavía me aterra cuando lo recuerdo. Varios días antes yo había ido al pueblo a visitar a mis abuelos y por cosas de la vida ese mismo día falleció una señora vecina de la casa. Mi abuela, siempre solidaria y compasiva con los otros, me mandó a que ayudara, pues la señora había muerto dormida en su mecedora y con ella solo vivía su esposo, un señor igual de anciano que quería moverla a su cama mientras llegaban a revisar el cuerpo. Yo la cargué, no pesaba mucho, pero cuando iba a entrar a su cuarto, que quedé por 5 segundos solo con ella, la anciana lanzó un quejido profundo en mis brazos, su cuerpo se retorció traqueando las piernas y luego quedó tiesa, emanando un olor amargo y penetrante que ocupó en poco tiempo toda la casa. Yo le conté eso a mi abuela y ella me dijo que seguro fue algún movimiento involuntario del cuerpo, que esas cosas pasan, que no me fuera a preocupar. Aquella noche en mi cuarto sentí ese mismo olor mientras una figura se iba formando desde la sombra de la pared al lado de la mesita de noche. Yo estaba, como dije anteriormente, simplemente observando, sin poder moverme, pues mi mente se negaba a dormir. Estaba atrapado en ese plano en el que lo espiritual se hace visible. Recuerdo bien que de aquella sombra emergió una figura. No era una anciana como yo lo presentía, pero tampoco parecía un ser humano. Su cuerpo era alargado y encorvado. Además estaba recubierto de escamas negras y grises. Algunas de ellas se desprendían como pudriéndose y dejaban ver su carne roja entre ellas. Sus brazos eran como ramas de un árbol seco, se extendían hasta por debajo de sus huesudas rodillas y sus manos eran como patas de enormes gallinas que se enrollaban hacia adentro. No pude ver su rostro porque estaba de espaldas, pero sí vi su extraña cabeza como un óvalo gigante de unos 50 centímetros de ancho, del que sobresalían del contorno un hueso blanco que terminaba en 2 puntas afiladas en la parte de atrás como si fueran 2 diminutos cachos. Fuese lo que fuese, se veía extenuado como sin energías. Caminó frente a la cama y se sentó de espaldas a mí. Ahí se quedó toda la noche, exhalando un ruido blanco y vibrante como el del hielo cuando empieza a desintegrarse desde adentro. Yo estaba ahí pasmado, tratando de orar a mis adentros, pero mi cabeza no daba para pensar con claridad. Después de un rato, no sé cómo, me quedé dormido. Al día siguiente lo primero que hice al levantarme fue revisar toda la casa para convencerme de que aquello había sido una pesadilla. Pero cuando estaba tendiendo la cama me di cuenta de que el colchón, en la parte donde había visto a aquella criatura, tenía una enorme hendidura con una mancha negra de la cual brotaba un olor pestilente. Le conté a mi novia todo tal cual lo había visto, a lo que ella me dijo que era idéntico a como su mamá había visto el reflejo en mi sombra cuando yo la saludé. Bueno, ahora ya sabes y eres consciente de que algo está contigo. Ahora debemos saber qué quiere para que se vaya. Yo en ese punto todavía no asimilaba que estaba viviendo algo como eso. Ni siquiera cuando la mamá de mi novia me tenía sujetado con ambas manos de la frente y diciendo palabras a un santo con el que ella trabajaba. Me tenía sentado en una silla de madera mientras me esparcía en la cabeza un aceite que sacó de una botella que en el fondo tenía una bola de cabello negro. Estaba inclinada frente a mí, haciendo presión en mi frente con sus dedos pulgares. Yo, aparte de estar inquieto, no sentía nada raro. De pronto, sus ojos se inflaron como queriendo salirse de sus cuencas y se hincharon en sangre. Ahí algo cambió en el ambiente. Lo sentí en un frío sombrío que me arropó desde la espalda con el mismo olor de la noche anterior. Los dedos de mi suegra se parecían hundir en el hueso de mi frente y me quemaban. Pero mi cuerpo era casi como una masa de carne inerte que de vez en cuando temblaba con cada palabra extraña que escuchaba en los rezos de mi suegra. Ahí todo se hizo más confuso y mi cabeza se llenó de imágenes que me resultaban irreconocibles. Todo me daba vueltas como en el peor de las borracheras. De pronto comenzaron a aparecer recuerdos que no me pertenecían. Me veía caminando por el cementerio del pueblo de mi abuela, pero no era yo. Me sentía en otro cuerpo. Me asusté tanto que abrí los ojos, pero al hacerlo me encontré de frente con el rostro de mi suegra hinchándose en sangre. Tenía la mandíbula desencajada, la boca abierta, las fosas nasales totalmente dilatadas y un montón de bolitas negras en la frente. Pero lo más aterrador
Era un contorno enorme detrás de su cabeza, como si fuese un holograma. Se difuminaba la presencia de alguien más que luchaba contra ella. De pronto, y sin retirar sus dedos pulgares de mi frente, me dijo: escupe, escupe con fuerza. Su voz era apenas reconocible, pues su boca no daba para seguir pronunciando ninguna palabra de sus rezos. Era como si el demonio con el que luchaba le hubiese querido arrancar la lengua para que no pudiera hablar. Yo, que medianamente reaccionaba, abrí la boca de forma instintiva y sentí en ese momento una masa burbujeante subiendo por mi garganta. Luego vino el vómito. Un enorme coágulo de sangre negra, apestosa, enredada en tiras enormes de cabello, que cayó aplastándose en el piso. Ahí caí desmayado. Aquello era un espíritu de muerte. Lo supe tiempo después, que se había alimentado por muchos años de la señora del pueblo y ahora buscaba quedarse conmigo. Los espíritus de muerte no buscan quitarte la vida, sino impedirte que vivas tranquilo. Que siempre estés enfermo, angustiado y con dolores incesantes en tu cuerpo. Se vuelven enfermedad, martirio, insomnio, discordia. Aquella señora en el pueblo siempre sufrió mucho. Le curaban una enfermedad y le salía otra, hasta que en sus últimos días se entregó completamente. Yo solo estuve en el peor de los lugares cuando ese espíritu abandonó el cuerpo sin vida. Mi novia y yo terminamos a los pocos meses después de eso. Yo quedé muy afectado y dejé de ser la misma persona. Desde entonces soy muy sensible a este tipo de manifestaciones y debo cuidarme mucho de con quién estoy y qué lugares frecuento, porque una vez tienes contacto directo con el plano espiritual, te vuelves una puerta para muchas cosas, especialmente para cosas malas. A mi suegra nunca la vi más, ni en los meses posteriores que fui a su casa. Siempre estaba encerrada en su habitación. Esa experiencia fue un punto de inflexión radical. Incluso viví mucho tiempo en una casa cural con un amigo sacerdote que me ayudó a controlar mis miedos. Pensé mucho tiempo en estudiar en el seminario, pero a las iglesias llega mucha gente con muchas cargas y me aterra solo el hecho de sentirlas.